Nuestra siguiente ponencia viene relacionada a alguna de las preguntas que han estado realizando algunos asistentes. Es sobre la estructura del informe pericial psicológico en casos de guardia y custodia por parte del doctor José Raúl Fernández Islas. Justamente el doctor es docente de nuestros diplomados de psicometría forense y psicopatología forense. Él tiene doctorado en teoría crítica, tiene un postdoctorado en estudios sociales y culturales, es experto en investigación criminal y en criminalística, es psicólogo por parte de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, es experto en la evaluación, en la aplicación, diagnóstico y pronóstico en pruebas psicométricas a nivel clínico, educativo, laboral y forense, en el manejo de grupos, planeación y planificación de talleres teóricos prácticos, proceso terapéutico a nivel clínico y educativo, investigación y análisis de ambientes sociales y relaciones laborales, manejo de entrevistas para reclutamiento y selección de personal, elaboración de estrategias y planeación de herramientas de satisfacción para usuarios de algún servicio, y es docente y capacitador certificado por la Secretaría de Educación Pública, tanto a nivel licenciatura como de posgrado. Doctor, muchísimas gracias por estar en este evento. Bienvenido. Le cedo la pantalla y el micrófono. Excelente, muchísimas gracias por la presentación, Kevin. Nada más te faltó decir que vendía gorditas de chicharrón el fin de semana. Por cierto, si alguien quiere, el día domingo, con todo gusto, ya voy a abrir mi puesto en particular. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar. Esta es la última ponencia de este primer día del Congreso, que espero realmente la hayan utilizado y la hayan ocupado para aprender muchísimo y sobre todo para ir ampliando toda la serie de conocimientos, todas las inquietudes y todas las cosas que podemos llegar a tener, pues sobre todo cuando hablamos de temas tan delicados como este concepto y como esta situación de la guarda y custodia. Entonces, bueno, vamos a iniciar, en este caso para que se nos vaya un poquito más rápido el tiempo. Yo en esta ocasión les voy a platicar cómo básicamente se hace un informe y qué elementos son los que debería de llevar este informe pericial en casos de guardia y custodio. Ahora, lo cierto, y antes de iniciar con toda esta explicación que les voy a dar, lo cierto es que no es como que exista como tal un machote preestablecido y estructurado de cómo se lleva a cabo un dictamen. Porque al final del día, si bien es cierto, hay elementos que deben de ser consistentes y que deben de aparecer de manera constante y de manera cotidiana, pues también depende en muchos sentidos el expertise que tenga precisamente la persona que lo va a llevar a cabo y sobre todo el objetivo que tiene precisamente el informe pericial. Para todos los que se dediquen, por ejemplo, a psicología clínica, aquí sí nos tenemos que cambiar total y completamente el chip. Hacer un informe pericial es diferente a hacer un diagnóstico clínico, hacer un informe psicológico dentro del área clínica, porque aquí estamos buscando una serie de elementos y una serie de instancias que finalmente hay una autoridad, en este caso competente, que nos pide, nos solicita o que está buscando como tal esa información en particular. No es solamente lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo quiero hacer. Eso suena muy bien bonito y suena bien padre. Sin embargo, eso tiene que ver con nuestras propias expectativas, lo que a lo mejor nosotros quisiéramos, lo que nos gustaría y todo ese tipo de cosas. Pero esa no deja de ser nuestra opinión, no deja de ser un punto de vista, no deja de ser nuestra idea que tenemos en este caso en particular. Aquí estamos pensándolo sobre todo a partir de una necesidad y esa necesidad, ¿quién la impone o de dónde surge? Surge precisamente a partir de los conceptos legales, a partir de la instancia y sobre todo en este caso en particular, pues a partir de un evento muy en específico que es la guardia y custodia de los menores. Entonces, bueno, para iniciar un poquito con esta situación, ¿qué cosa es un informe pericial? ¿Y cuál es su principal diferencia que tenemos con muchos otros ambientes o con muchas otras situaciones en particular? Básicamente, un informe pericial, pues sí, es un documento con ciertos procesos o ciertas situaciones legales. Y aquí me voy a escuchar la parte más aburrida de toda esta plática, porque vamos precisamente a hablar de metodología. Esa clase que nosotros normalmente nos da pánico cuando la cursamos en licenciatura, en maestrías, incluso en la prepa, cuando decimos, ay, metodología, qué flojera, ¿para qué la voy a ocupar en mi vida? Ah, pues precisamente aquí es donde se va a ocupar toda la parte metodológica, ¿no? Pero no solamente estamos hablando del tema científico, estamos hablando también de la serie de procesos que debemos de llevar
y que tenemos que cumplir precisamente para llevar a cabo una adecuación, es decir, para cumplir una serie de estereotipos, de situaciones o de contextos que necesitamos nosotros obtener en este caso. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros buscamos hacer un informe pericial, buscamos hacer una evaluación objetiva, una evaluación profesional. ¿Sobre qué puede ser? Pues normalmente sobre un estado emocional, por ejemplo, y sobre todo en el tema de guardia y custodia, pues precisamente a partir de papá, de mamá o de personas que están peleando la guardia y custodia, pero también no dejando a un lado algo importante, el menor. Porque recuerden que las leyes precisamente es lo principal que van a buscar en estos momentos, es decir, la protección integral precisamente de ese menor. Ese bienestar superior, ese bienestar debe ser nuestro eje clave y eje fundamental para que nosotros podamos llevar a cabo estas acciones, podamos incluso tomar decisiones de qué pruebas aplicar, de cómo llevarlas a cabo y para qué las vamos a utilizar. Ahorita escuchaba con mucha atención la ponencia de la maestra Claudia y precisamente algo que ella comentaba es la batería de pruebas que ella utiliza, ¿no? Pero también nos dijo algo muy interesante. Dijo, bueno, yo uso esa batería, pero muchas veces también nos tenemos que adecuar, nos tenemos que adaptar. ¿Y a partir de qué nos adaptamos? De las necesidades que hay en ese caso en específico, ¿no? Sería total y completamente diferente si a mí me están haciendo una pregunta, un planteamiento del problema con respecto, no sé, a lo mejor a desórdenes de a trastornos de personalidad, a lo mejor a procesos depresivos, agresividad, violencia, psicopatía, o sea, dependiendo en este caso de la situación, nosotros vamos tomando la decisión de qué elementos somos los que vamos a utilizar y los que vamos a ocupar en este caso en especial. De hecho, precisamente, ¿no? Pues por eso es que en algún punto aspiramos, buscamos o queremos trabajar como peritos en este caso, ¿no? Porque somos los especialistas. Nosotros no estamos construyendo un informe pericial para otros psicólogos, por ejemplo. Lo estamos construyendo precisamente para responder ante una serie de necesidades y responder ante una serie de personas, como en este caso podría ser pues, la parte que ejerce en este caso justicia, ¿no? Entonces, bueno. El informe pericial es una evaluación formal que se utiliza, obviamente, en este ámbito judicial, pero para proporcionar información. Información que sea congruente, que sea coherente, que sea sustentable, pero sobre todo que tenga validez, que ese es el punto fundamental que buscamos, sobre todo al momento de aplicar las pruebas, de utilizar una entrevista, que no solamente sea lo que yo opino. Insisto, lo que nosotros opinamos está padrísimo y está total y completamente sustentado por nuestra forma de vida, nuestros estilos, dinámicas y cosas parecidas, pero eso no deja de ser una opinión en este caso en particular. Lo que buscamos en esta oportunidad es ser objetivos, es decir, tratar de encontrar esa realidad, que si bien es cierto, no va a ser absoluta, porque no existe la cuestión absoluta en la identificación de procesos de la realidad, pero sí buscamos lo más cercano a la veracidad, ¿va? Ahora, ¿para qué se va a utilizar y dónde está su importancia? Pues precisamente es informar al juez sobre las características, por ejemplo, psicológicas del menor, el contexto de familia, para que él pueda tomar una decisión, sobre todo una decisión informada. ¿Por qué pasa esto y por qué aquí voy a hacer una pequeña pausa cuando hablo de una decisión informada? Fíjense que en la semana estaba leyendo un pequeño texto de una autora que se llama Jennifer Guerra, que se llama El Capital Amoroso. No lo tengo en PDF, si lo tuviera se los pasaría de todo corazón, pero lo compré en físico, se los recomiendo, está bastante bueno. Y es un pequeño ensayo, este texto de El Capital Amoroso, es un pequeño ensayo acerca de esa idealización que tenemos muchas veces en cuestiones pues, románticas, pero también en cuestiones amorosas, y sobre todo en idealizaciones que hacemos con respecto, por ejemplo, a la pareja, al cómo debería ser con los papás, al cómo debería de actuar con mis hermanos, y todo ese tipo de cosas que muchas veces nos bombardean, ¿no? Y que de alguna forma las vemos en las películas, comedias románticas e incluso en una serie de creencias y en una serie de expectativas que nos hacen. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces podríamos decir, es que el amor de una mamá debe de ser incondicional. No, o sea, la realidad es que no siempre va a pasar eso, ¿no? A pesar de que yo entiendo que en gran medida y muchas ocasiones llega a suceder que, por ejemplo, en un caso, en una separación, en un divorcio que hay entre papá y mamá, donde están peleando esta guardia y custodia,
y están en una batalla enfrascada estas dos personas, muchas ocasiones y durante mucho tiempo se le dio, por ejemplo, preferencia sobre todo a la figura materna, idealizando esta idea, ¿no? El amor maternal. Sin embargo, al día de hoy volteamos y nos damos cuenta que no es tan así como lo habíamos pensado, que no es tan así como lo habíamos contemplado, ¿no? Sino que en muchas ocasiones también puede llegar a pasar que las mamás pueden ser generadoras de violencia y las mamás también pueden llegar este, a incurrir en ciertos actos que van en contra del desarrollo infantil. Entonces, precisamente ahí estamos haciendo un gran cambio en la forma y en la perspectiva que le damos a ese tipo de eventos. No solamente podemos hacerlo a partir de lo que nosotros pensamos, tenemos que tener en cuenta un montón de factores que están viviendo. Puede ser papá, puede ser mamá, pero también es el contexto en el cual nosotros estamos habitando y en este caso estamos interactuando, ¿no? Y como tercer punto, en este caso importante, los dictámenes periciales, nos ayuda para identificar necesidades que el menor pueda llegar a tener. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesita ese niño? Si necesita algún tipo de cuidado especial, si necesita algún tipo de situación, porque luego lo pensamos de una forma muy sencilla, ¿no? ¿Quién tiene mejores habilidades, por ejemplo, o mejores estilos de crianza, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y entonces, pero y ya nos sentamos a ver cuáles son las características del niño. Ya volteamos a ver si el niño, por ejemplo, tiene características, no sé, de un trastorno negativista desafiante, o a lo mejor tiene autismo, o a lo mejor tiene algún tipo de retraso en el desarrollo neurocognitivo. ¿Cuáles las necesidades que también tiene precisamente ese menor? A partir de eso es que nosotros podemos ir construyendo ya una situación que sea mucho más adecuada, sobre todo mucho más asertiva y que tenga un fundamento, en este caso, que nos apoye y que nos ayude para entender ese contexto y esa realidad que están viviendo en términos generales, ¿no? El principal objetivo que tiene generar este informe pericial, pues sí, es garantizar este bienestar del menor, pero sobre todo que proporcionar este análisis de la situación emocional y social. Pero ojo aquí, recuerden que es importante, no nos podemos salir precisamente del contexto en el cual estamos viviendo, en el contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando. Y ahí es donde aparecen muchas ideas, muchas creencias, pensamientos automáticos, esquemas y demás cosas que tenemos precisamente arrastrando dentro de un ambiente histórico, dialéctico, social, económico, que finalmente es lo que nos va formando y es lo que nos va llevando a nosotros a ser lo que somos. Ahora bien, a partir de esto, nosotros le entregamos la información al juez, una visión, digamos, más clara, más estructurada, más objetiva de las dinámicas de familia. ¿Y por qué pasa esto? Fíjense, normalmente se dice que conocemos a la pareja cuando vamos a vivir con la pareja. Y sí, la verdad es que cuando uno empieza a vivir en una dinámica de pareja con alguien más, hijo, si te das cuenta que hay muchas manías y muchas cosas que no habías contemplado cuando a lo mejor eran novios, y que de momento vas a vivir junto y dices, ay, en la torre, ¿no? Le aprieta la mitad de la pasta de dientes y yo que soy obsesivo me cuesta trabajo entender ese punto, ¿no? Pero realmente yo creo que donde identificamos y conocemos verdaderamente a la pareja es cuando uno se divorcia. Y lo digo porque me ha tocado ver pleitos que parecería ser, híjole, que son una réplica de la Segunda Guerra Mundial o es una situación en donde literalmente solamente están buscando dañar a la otra persona. Ahorita Kevin al principio me ayudaba un poquito con la presentación de mi dinámica profesional. Yo actualmente tengo 20 años dando terapia. Ya es un ratito. Yo sé, ya no me veo tan joven. Y en esos 20 años que he dado terapia, normalmente individual y de pareja, resulta que en 20 años solamente una vez, llegó una pareja y me dijeron, venimos a terapia porque nos queremos divorciar. Y yo dije, ok, pues quieren rescatar su relación, ¿no? Y me dijeron, no, no queremos rescatar la relación, ya no, ya se acabó esto, bailó, nos queremos divorciar, pero nos queremos divorciar de una manera sana, de una manera tranquila, queremos que nuestros hijos no salgan afectados, queremos que todo fluya de la mejor forma posible. Una vez en 20 años, una vez. Esto precisamente, pues yo creo que abre un parámetro bastante interesante, ¿no? Esta cuestión hablando de un tema de prevención.
Yo en automático dije, bueno, está padre, está bien. Estuve trabajando con ellos aproximadamente 5 o 6 meses y efectivamente llevaron a cabo un proceso de divorcio. Fue muy tranquilo, tenían una reparación, no, perdón, hicieron una división de bienes bastante asertiva que a los dos les convenía. Lo hablaron con sus hijos, todo fluyó bien, todo salió bien y miren, todo tranquilo. Eso precisamente nos habla de cómo esas dinámicas de familia no siempre van a pasar, ¿eh? Eso fue una de 20 años. Normalmente, lo que nos toca ver, sobre todo en temas de juzgados, es el caso totalmente contrario, ¿no? Los pleitos, las peleas y tratar simplemente de conseguir algo por el hecho de conseguirlo o simplemente por el hecho de que la otra persona a lo mejor no lo tenga, no lo obtenga. Y la respuesta es sí, parece mentira, pero llega a suceder y llega a pasar. Y entonces, aquí el punto importante del dictamen pericial es que no solamente es promover el tema de justicia, sino que la decisión que se tome tenga un fundamento objetivo y no esté únicamente en una cuestión perceptiva. Es decir, no se encuentre solamente dentro de la propia subjetividad de la persona que está implementando o que va a llevar a cabo algún tipo de justicia o algún tipo de evento, ¿no? Ahora bien, ya para que esto se ponga un poquito más divertido, ¿cuáles son los elementos del informe pericial? Bueno, debe de contener varios elementos, en este caso en particular, que nos ayuden y que aseguren que esa validez básicamente está bien construida, está bien realizada y sobre todo tenga fundamento. Por eso es importante empezar desde el punto de vista de qué metodología vamos a utilizar. Como ustedes se acuerdan, en sus clases de metodología de la prepa o de la licenciatura, tenemos dos paradigmas imprescindibles, ¿no? Que es la metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. De acuerdo a algunos textos, pues ya también el día de hoy es aceptado utilizar un tipo de metodología mixta donde juntas datos cuantitativos y cualitativos. Y ahora, ¿por qué digo que esto es importante? Porque hay muchas veces, y me ha tocado leer varios informes que dicen, hacemos una interpretación cualitativa, ¿no? O hacen una metodología cualitativa. La metodología cualitativa, pues básicamente va a identificar la naturaleza del hecho, la naturaleza del evento, ¿no? Es decir, va a evaluar cualidades. ¿Y qué es lo que sucede? Que luego anotan pruebas donde solamente ven datos numéricos, cualitativo, ay, pues ya empezamos ahí con un pequeño nivel de incoherencia, ¿no? O caso contrario, hacen una investigación donde anotan que se va a realizar bajo una estructura y bajo una metodología cuantitativa y me apuntan puras pruebas proyectivas. Es decir, ya ahí está perdiendo parte de esa validez, ¿no? ¿Cómo defendemos eso? Ya empezamos con un tema aquí que nos está empezando a mover. Entonces, punto número uno, lo más importante es alcanzar a definir. ¿Voy a utilizar mi metodología cuantitativa o utilizar una metodología cualitativa? O simplemente, como yo soy bien Contreras, vamos a utilizar una metodología a lo mejor de corte mixto, ¿no? Que también es válido, la respuesta es sí. Sin embargo, también tenemos que ser muy congruentes con algo. El dictamen siempre va a surgir a partir del punto número uno. ¿Y cuál es el punto número uno? El planteamiento del problema. Es decir, nosotros no somos los que decidimos qué es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a dar respuesta a un planteamiento del problema, a una serie de ideas, a una serie de eventos o a alguna pregunta que nos está realizando, en este caso, la autoridad competente. A partir de ese planteamiento del problema, nosotros vamos tomando nuestras propias decisiones. Por ejemplo, eh, algo que llega a pasar de manera constante en los dictámenes de guardia y custodia es que dicen, utiliza un método inductivo-deductivo. Ok, y está bien, pero también tenemos que ser muy coherentes que si estamos anotando toda esa información, vamos a tener que sustentar toda esa información. Lo ideal es que también nosotros aprendamos y digamos, bueno, yo voy a ocupar un método inductivo, es decir, voy a salir a partir de un evento particular para entender generalidades de alguna situación o de algún contexto. O voy a ocupar un método deductivo, es decir, voy a encontrar conclusiones lógicas a partir de las premisas que me están preguntando o que me están buscando. Si a mí me lo preguntan, yo creo que el que tiene un poquito mayor de validez o que es más sencillo de defender es utilizando una metodología cuantitativa con un método deductivo. ¿Por qué? Porque finalmente así yo tengo toda mi conclusión,
a partir de toda una serie de premisas, es decir, a partir de una serie de preguntas que me están realizando o que están llevando a cabo en ese momento muy en específico. Entonces, ahora, si lo pensamos de la siguiente manera, ya encontramos cuál es el primer elemento del dictamen psicológico. Que si bien es cierto, yo les dije que esto no iba a ser como una plática donde se iba a dar un machote, pero pues sí vamos a ver cuáles son los elementos principales que va a tener, ¿no? Y el primer elemento de un dictamen psicológico es el planteamiento del problema. Ahora, ¿quién solicita el planteamiento del problema? ¿Nosotros? La respuesta es no. ¿Quién lo solicita? La autoridad correspondiente. Es la que pide precisamente. Y el planteamiento del problema, preguntas de investigación, ¿no? Acuérdense, metodología. En esas preguntas de investigación, nosotros tenemos que transcribir la pregunta que se está realizando o que nos están haciendo. Hay muchas veces, y que yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, que luego leemos la pregunta que nos hacen y es como de, ¡ay! Está medio extraño o no tiene mucho sentido o le falta o no tiene una claridad en este caso, ¿no? Pues sí, pero al final de cuentas así nos hicieron la pregunta. Lo interesante va a ser nosotros cómo vamos a defender y cómo vamos a contestar precisamente esa pregunta que es la parte inicial. Entonces, en el punto número uno, hacemos un planteamiento del, bueno, no hacemos, nos dan un planteamiento del problema. A partir de ese planteamiento del problema, y aquí vamos con el punto número dos, elegimos la metodología. ¿Qué metodología es la que yo voy a ocupar y es la que yo voy a utilizar para dar respuesta a qué? A esas preguntas, a ese planteamiento del problema. Como si fuera nuestro trabajo de investigación de tercer semestre, ¿no? Tenemos un planteamiento del problema y después seleccionamos cuál es la metodología. En la metodología, ¿qué hacemos? Descripción breve y claro de la técnica o técnicas, pruebas psicológicas aplicadas, los pasos que vamos a usar para dar respuesta a ese planteamiento, ¿no? Por ejemplo, no sé, la revisión del expediente, la aplicación de test y sobre todo, ¿para qué estamos aplicando esos test? Porque a lo mejor me están preguntando, ¿no? O hay una pregunta que nos dice el juez, ¿no? Y de que identifique el perito las habilidades parentales de Juan Pérez, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, ah, sí, me preguntaron habilidades parentales. ¿Qué voy a hacer? Le voy a aplicar una prueba neurológica. Eh, no, porque no tiene que ver con eso necesariamente, o al menos no para esa pregunta, sino que si me están haciendo una pregunta de habilidades parentales, pues yo tengo que tener una herramienta para contestar precisamente esa pregunta. Y esa herramienta, pues sí, va a la entrevista, que podemos ocupar entrevista estructurada, semiestructurada, entrevista abierta, entrevista forense, protocolos. Hay muchísimas herramientas, muchísimas, muchísimas. Nos podríamos echar todo un congreso únicamente hablando de puras herramientas para hacer evaluaciones. Pero entonces, bueno, aquí en el punto importante, además del test, lo que estamos revisando en el expediente, ahorita alguno de ustedes comentaba precisamente por medio del chat, a lo mejor testigos o a lo mejor preguntarle a los vecinos, ¿no? Si la persona tiene características a lo mejor agresivas, violentas, cómo interactúa con los demás, todo esto va a ser importante. Y ojo, ahorita porque estamos platicando en temas de guarda y custodia, pero literalmente la metodología se va a utilizar y se va a ocupar en todos lados y en todas maneras en este caso. Entonces, bueno, primeros dos puntos del dictamen pericial. Vamos después con el siguiente punto que es fundamental, lo que tiene que ver precisamente con los datos de identificación. ¿Qué cosa es esto de los datos de identificación? Básicamente no es más que los datos personales de quien está, una, emitiendo el dictamen, en este caso nosotros, pero también de las personas que nosotros estamos evaluando. Es decir, las personas que nosotros vamos a trabajar, vamos a entrevistar, vamos a aplicar pruebas y sobre todo, bajo qué condiciones vamos a llevar esa aplicación, porque recuerden, punto de objetividad, esa es una situación fundamental en estos elementos, ¿va? Ahora, datos de identificación, pues básicamente, ¿no? Información sobre el perito, el solicitante y la persona que estamos evaluando. Pueden ser papás, pueden ser los hijos, pueden ser toda la familia, pueden ser los tíos, la abuelita, todos los que necesitemos evaluar a petición precisamente del juez. Ojo aquí, el contexto, en dónde se aplicaron, en dónde se llevaron a cabo. Vamos a imaginar, por ejemplo, no sé, que a lo mejor este papá está privado de la libertad actualmente porque está viviendo un proceso y lo tenemos que evaluar a donde se encuentre, ¿no? Pues bajo qué condiciones fue donde se llevó la evaluación, ¿no?
porque digo, sería maravilloso que uno llegara a un penal y te dieran un cubículo donde pudieras hacer la evaluación. Muchas ocasiones casi, casi te dicen, pues ahí en la esquinita, ¿no? Ahí donde te puedas sentar y la gente va pasando y todo sigue la vida normal. Entonces se vuelve una situación complicada. Aquí debemos de tener mucho cuidado con eso. Entonces, esos datos de identificación nos ayudan precisamente para ser muy precisos, ¿no? En el cómo, en la forma y en la dinámica en la cual la vamos a llevar a cabo. Ahora bien, con estos datos de identificación vamos a encontrar precisamente, recuerden, punto número 3, datos de identificación. Vamos con el punto número 4, el motivo de la evaluación. ¿Qué normalmente se pone en este punto del motivo de la evaluación? Sí, ¿para qué estoy llevando a cabo, no? ¿Para qué la estoy realizando? Recuerden, viene a partir de nuestro propio planteamiento del problema, bueno, el que nos entregan en este caso. Y básicamente un planteamiento del problema en un dictamen pericial es lo que tengo contra lo que debería de tener. Si lo piensan de alguna forma, ¿no? Que nos, em, que indique el perito los estilos de crianza de Juan Pérez, ¿no? Les comentaba ahorita. Ok. ¿Cuáles son los estilos de crianza que tiene? Y también cuáles son los que debería de tener, ¿no? Porque una cosa es decir, ah, bueno, a lo mejor es muy cerrado, o a lo mejor su estilo de crianza pues no tiene tanta comunicación efectiva, o su establecimiento de límites no es claro, por ejemplo. ¿Y cuáles son los que sí debería tener? Ah, pues por ejemplo, en los límites debe de ser claro, debe ser preciso, debe ser conciso. O sea, ya estamos hablando ahí de una serie de eventos, de una serie de situaciones que están rompiendo como esa dinámica y como esa propia estructura de familia que estamos pasando. Entonces, básicamente, aquí vamos a encontrar un punto y en este motivo de la evaluación tenemos que darle peso a toda la información documental. ¿Qué es lo que vamos a buscar en la información documental? Información documental, ¿eh? Todo lo que han escrito, todo lo que han hecho, todo lo que han buscado las personas previamente, ¿no? Por ejemplo, información relevante encontrada en cualquier tipo de documento, en cualquier declaración, en todo su proceso, en cómo llevan a cabo, no sé, a lo mejor un divorcio, o si son personas que están buscando adoptar, por ejemplo, un menor, ya sea que lo estén adoptando del DIF o que lo adopten, por ejemplo, porque es parte de otra familia o parte de otra estructura. Todo eso es lo que tenemos que revisar aquí. Cosas que tengan relación directa con los alegatos que estamos investigando. Incluso en algunos casos también pueden encajar aquí historiales médicos, documentos oficiales, si ha existido algún tipo de denuncia previa, incluso hasta reportes escolares, ¿no? Sobre todo si lo pensamos en evaluar a este niño. Cómo se comporta en la escuela, cuál es la percepción de sus maestros, qué características son las que a lo mejor tiene el menor y qué características son los que debería tener precisamente el cuidador en este caso en particular, ¿no? Entonces, bueno, el motivo de la evaluación no solamente es este planteamiento del problema, es toda esta búsqueda de información documental que nosotros tenemos precisamente a partir de este dictamen o a partir de esta ejecución que nos están entregando en ese momento. Y posteriormente vamos a la parte divertida, ¿no? La parte de la evaluación. Mm, Ok, ya sabemos qué tenemos que hacer y ya sabemos por qué lo tenemos que hacer, digamos así. Entonces, punto número 5 que debería de llevar dictamen, pues vamos por partes, ¿no? La evaluación. ¿Cómo hacemos la evaluación? Lo ideal, no quiero decir que siempre se puede hacer así, pero lo ideal, por ejemplo, sería empezar con una entrevista. ¿Mm? ¿Y qué hacemos en la entrevista? Bueno, nosotros aplicamos, puede ser un protocolo, puede ser algún tipo de entrevista, dependiendo lo que estemos evaluando o lo que nos interese conocer en este caso, y nosotros hacemos la transcripción. En la medida de lo posible, yo lo que les recomiendo es que se organice por rubros, es decir, por partes, por viñetas. ¿Por qué yo les recomiendo eso? Porque es más sencillo cuando tenemos acceso a la información, cuando volvemos a leer y cuando tenemos que recordar algo o tenemos que encontrar alguna información en particular. Es más sencillo tener como ciertas viñetitas donde nos hablen, por ejemplo, vamos a pensarlo así, del desarrollo psicológico, por ejemplo, ¿no? La historia de vida, la historia de salud, enfermedades, interacción familiar, historia escolar, desarrollo laboral, relaciones sentimentales, por ejemplo, de la pareja, dentro, fuera del matrimonio, incluso sexualidad, expresión de emociones, interacción psicosocial. Es decir, la entrevista, y dependiendo aquí el tipo de entrevista que ustedes utilicen, es que vamos marcando los diferentes rubros
y las diferentes situaciones que estamos llevando a cabo, ¿no? Si se dan cuenta, pues ya con esto ya tenemos un montón de información únicamente de primera instancia. Y ya después de que nosotros ponemos nuestra parte de la entrevista, pues aquí sí ya podemos tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, si es que a lo mejor, vamos a pensarlo así, si es que a lo mejor esa guardia y custodia es porque, no sé, a lo mejor el niño sufrió algún tipo de abuso por parte de papá o por parte de mamá, pues también poner un apartado que nos hable acerca de las consecuencias o afectaciones emocionales de los hechos. ¿Ok? En México luego tenemos unas ideas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, luego decimos, ay, vamos a utilizar esta parte de reparación del daño, ¿no? Y voy a hacer aquí un pequeño paréntesis, ¿eh? Porque luego nos aventamos en México estas puntadas como de, vamos a que dictamine el perito la reparación del daño, ¿no? Y he visto muchos dictámenes, y sí, o sea, así es como se hace, ¿no? Donde dicen, ah, pues se recomienda que la persona, por ejemplo, por el evento traumático que vivió o por lo que le haya pasado, se recomienda que vaya a terapia, ¿no? Por ejemplo. Vemos dónde vive, sacamos precio menor, sacamos un precio mayor, se le saca un promedio, vale, 50 sesiones de psicoterapia de a 500 pesos cada sesión, ¿no? Ok. Desafortunadamente, no siempre tenemos como esos acercamientos. ¿Por qué? Si lo pensamos en un lugar, por ejemplo, no tanto a lo mejor en Ciudad de México, si lo pensamos, no sé, en algún lugar de Oaxaca, donde en esa población en particular, no hay psicólogo, sino que tiene que viajar 2 horas para ir a ver a un terapeuta. Imagínense, ¿no? Decimos, ah, bueno, que vaya a sus 50 sesiones de terapia, pero no contemplamos que tiene que transportarse 2 horas para ir, 2 horas para regresar, que toma 1 hora de terapia, que además el pasaje cuesta, que además el tiempo son momentos que deja de hacer cosas. Es decir, pues muchas veces esa reparación no es como debería de ser, ¿no? Pero bueno, cierro mi paréntesis, harina de otro costal, ¿eh? Entonces, por ejemplo, les comentaba, ¿no? En este caso, pues a lo mejor sí, podemos buscar y podemos encontrar si es que hubo algún tipo de afectación emocional. Ahorita lo pensé en un caso a lo mejor de una agresión o de un abuso, pero por ejemplo, también se valdría si nos dicen, bueno, ¿qué tanto le afectó al menor que su papá se fuera y no lo viera durante un año, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Ahí podríamos encontrar una consecuencia o una afectación. Entonces, esto es importante que aunado a nuestro proceso de entrevista, también nosotros lo pongamos, lo marquemos e incluso hagamos la indicación en este caso en específico, ¿no? Sobre todo para que sea mucho más sencillo y para que sea más fácil. Posteriormente, siguiente punto, ¿no? No me acuerdo si es el 7 o el 8, pero bueno. Siguiente punto, ahora vamos con las pruebas psicológicas aplicadas. ¿Cómo se van a anotar y cómo se van a poner las pruebas? Básicamente, en ese apartado se analizan todos los resultados y todo lo que estamos poniendo nosotros, precisamente, y eso es parte de la recopilación de la información. En este apartado se describen y se analizan los resultados obtenidos a través de las pruebas psicológicas aplicadas. Una técnica o una táctica que ahí les paso es que lo hagan separado, es decir, que lo hagan separado por características y objetivos de cada prueba aplicada. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Para medir personalidad y ponemos nuestras pruebitas, ponemos los resultados y ponemos nuestra interpretación. Sí, se pueden poner resultados, posteriormente una interpretación. Yo sé que ahí podríamos entrar en una cuestión cuantitativa guión cualitativa y sería total y completamente válido, ¿eh? Porque así como tenemos una identificación numérica, esa identificación numérica en un método deductivo, llegamos a esta conclusión lógica a partir de la premisa, es decir, a partir del resultado que nosotros obtuvimos en la psicometría, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner, ¿no? Apartado uno para medir capacidad intelectual, por ejemplo. Apartado 2, por ejemplo, para medir dinámica de personalidad. Apartado 3, para medir valores personales, aptitudes, actitudes, por ejemplo, estilos de crianza, ¿no? Comunicación asertiva, inteligencia emocional. Aquí lo importante es que no mezclemos y que no nos hagamos bolas muchas veces, porque luego es mucha información que tenemos. Por ejemplo, ¿no? Yo te les acabo de comentar, bueno, podemos tener un rubro para capacidad intelectual, va. Si lo quieren pensar así, un tema pues, que determine el perito, el nivel intelectual de la persona, ¿no? Va. Pero también puede haber otra pregunta que nos hable de inteligencia emocional. Y entonces es diferente
un coeficiente intelectual, una capacidad intelectual a una inteligencia emocional. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir explicando paso a paso lo que estamos realizando y lo que estamos llevando a cabo precisamente en ese momento. Por eso los resultados de las pruebas psicológicas no solamente es el resultado, ¿no? Sino que también tiene que ver con la propia interpretación del número. Es decir, esta recopilación de información, aunado a lo que tenemos en la entrevista y lo que tenemos precisamente nosotros en este planteamiento del problema y en todo este contexto, nos va a ayudar precisamente para que nuestra opinión o para que las recomendaciones que nosotros realicemos en ese momento sean mucho más objetivas. Por eso es que precisamente tenemos que poner todo este análisis de los resultados. Y esta es fundamentalmente una etapa crucial. ¿Y a qué me refiero con que se vuelve una etapa crucial? Porque finalmente aquí gran parte de lo que nosotros estamos informando es un resultado objetivo. No es nuestro punto de vista, no es una opinión, no es solamente lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que aquí ya tiene que ver con una cuestión objetiva. Ahora bien, esta situación objetiva tiene que ver muchas veces con el cómo obtenemos la información y qué instrumentos son los que utilizamos para obtener esa información. En este análisis de resultados, pues sí, hay una interpretación de toda la información, pero buscando sobre todo correlaciones que nos puedan ayudar para entender el estado emocional, por ejemplo, del menor, el contexto social, el contexto familiar y cómo es la interacción con las demás personas. Ahora, en este caso en particular, eso nos funciona como forma de evidencia. Evidencia de cómo está el niño, de cómo se siente, de cómo actúa y sobre todo de cómo está interactuando precisamente en ese medio, en ese lugar y en ese contexto. Por eso es que aquí es muy importante que nuestro análisis y que toda la información que nosotros vamos marcando sea lo más coherente posible. ¿Y a qué me refiero con que tenga coherencia? Cuando hablamos de que algo tiene que ser coherente, es que no podemos juntar una con la otra o no podríamos hacer combinaciones de cosas medias extrañas. No, tenemos que ser coherentes. Y aunque se escuche muy feo lo que les voy a decir, hay que tratar de hacer algo en particular. Si nos preguntan algo, eso es lo que tenemos que contestar. Porque luego yo lo entiendo, ¿no? Nosotros, los que estudiamos psicología, nos encanta poner, nuestra palabra preferida es depende, y nos encanta esa palabra, ¿no? Entonces nos encanta poner teorías y nos encanta escribir de todo, ¿no? Y a lo mejor hay momentos donde sí es muy válido, y hay momentos donde no solamente es válido, es necesario. Sin embargo, también hay momentos que tenemos que aprender a ser pragmáticos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si nos preguntan, una situación en particular, eso es lo que vamos a contestar. Y recuerden, lo que tengo contra lo que debería de tener. Si lo pensamos de la siguiente manera, no sé, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Nos hacen una pregunta y nos dicen, bueno, que determine el perito las habilidades parentales de Juan Pérez. Ya tenemos ahí la primera, ¿no? Y entonces nosotros, ¿cómo damos respuesta a esa pregunta? Que esa respuesta a esa pregunta precisamente va aquí en esta parte, que es la parte de las conclusiones. Yo interpreto mis pruebas, hago mi integración de resultados, me queda muy bonito, pero ahora vamos a la parte interesante, la parte de las conclusiones. Las conclusiones, yo doy respuesta precisamente a ese planteamiento del problema. El planteamiento del problema, la pregunta que me hizo el juez, empezando precisamente nuestro dictamen pericial, que determina el perito las habilidades parentales de Juan Pérez. Punto. ¿Cómo contesto yo esa pregunta? Que eso es lo que muchas veces nos cuesta más trabajo. ¿Cómo llevo a cabo la respuesta en particular en este caso, ¿no? Por ejemplo, yo para contestar esta pregunta le digo, bueno, primero, ¿qué son las habilidades parentales? Ok, voy contestando. Pues las habilidades parentales son un conjunto de capacidades, actitudes, prácticas que padres o cuidadores utilizan para criar, educar y apoyar el desarrollo integral de sus hijos. Qué bonita definición, ¿no? Sale, esas son las habilidades parentales. ¿Cuáles son las habilidades parentales? Bueno, habilidad parental número uno, comunicación efectiva, ¿no? Que escucha a los niños, por ejemplo, sin juzgar, que expresa ideas y sentimientos, que fomenta el diálogo. Ya, primera habilidad parental. Segunda, establecimiento de límites, que define normas claras, que explica las consecuencias positivas y negativas de las acciones y que es coherente, por ejemplo, para aplicar reglas y consecuencias. Coherente para aplicar reglas y consecuencias. Fíjense que está bien interesante esto, ¿no? Porque muchas veces, y yo creo que a todos nos ha llegado a pasar, y nos ha llegado a suceder en algún momento,
que luego los papás dicen, ay, hijo, no mientas, ¿no? Y entonces de momento te hablan los de Coppel, contesta el niño y dice el papá, no, pero no contestes, o dile que no estoy. O sea, por un lado das una indicación o generas un límite, y por el otro lado, precisamente, estás haciendo una cuestión totalmente contraria, ¿no? Pero bueno, segunda habilidad parental. Tercera habilidad parental, ¿no? Disciplina positiva. Pues que evita castigos, que a lo mejor ocupa muchas veces reforzadores positivos, o que le enseña incluso a los niños a aprender de sus errores de una manera constructiva, ¿va? Y si yo sigo apuntando, sigo anotando precisamente cuáles son mis habilidades parentales. Por ejemplo, ¿no? Demostración de afecto, fomentar la autoestima, resolución de conflictos, empatía, comprensión, educación, orientación, e incluso al punto de llegar al modelo positivo, ¿no? Esas son las habilidades parentales. Entonces, yo para dar respuesta precisamente a esa pregunta que me hicieron en el planteamiento del problema, que determine Juan Pérez cuáles son las habilidades parentales, no, perdón, que determine el perito cuáles son las habilidades parentales de Juan Pérez, primero anoto, las habilidades parentales son tal, son estas, y ahora sí, a partir de mis pruebas psicológicas, a partir de mi entrevista, a partir de mi revisión de información documental, estas son las habilidades que sí tiene Juan Pérez, lo que tiene, versus lo que debería de tener. Y entonces, y en este caso, el juez ya va a decir, ah, ok, pues de las habilidades parentales resulta que Juan Pérez, bueno, pues cumple con la mitad, ok. Y María López, ¿cuánto? Ah, María López cumple con todas, ¿no? Entonces ya está empezando a ver el propio juez precisamente hacia dónde enfocar o hacia dónde emitir precisamente esa parte del juicio, ¿no? Es decir, ya tenemos ahí una serie de conclusiones en este caso. Ahí es donde explicamos nosotros los resultados, explicamos la dinámica, explicamos las cosas que estamos viviendo. Ahora bien, es importante esto, que los dictámenes periciales se hagan de una forma clara y se hagan de una forma entendible. No estamos escribiendo un libro técnico de la implementación de la psicología en el mundo posmodernista, no. Tiene que ser, tiene que ser claro y tiene que ser entendible para todas las partes que lo estén leyendo, para todas las partes que tengan acceso precisamente a esa información. No saben la cantidad de veces que me ha tocado ver dictámenes que le echan, dirían popularmente, ¿no? Le ponen mucha crema a sus tacos, y a partir de toda esa versión de crema que le ponen, solamente terminan exponiéndose y diciendo todo lo que desconocen o a lo mejor lo que no saben en este caso en particular. Entonces, bueno, es importante que sí, de alguna manera, funcione de la mejor manera posible, ¿no? ¿Y esto a qué me refiero? Pues que precisamente estas conclusiones deben de resumir los hallazgos más relevantes, ¿ok? Pero para tener este hallazgo relevante y que tenga peso y que tenga fundamento, tenemos primero que marcar nuestro marco teórico. Por eso, ahorita les comentaba, ¿no? Lo primero que hacemos cuando contestamos la pregunta del planteamiento del problema es dar todo el contexto de qué es eso que me estás preguntando, y después yo te digo qué es lo que estoy encontrando, lo que tengo contra lo que debería de tener. Eso se los voy a repetir hasta que nos lo tatuemos en alguna parte de nuestra cabecita, ¿no? Es decir, esto nos ayuda precisamente para no tener información extra, información de más o cosas que no vayamos a utilizar o que no vayamos a ocupar en ese momento. Ahora, esto, como bien bueno, como aparece aquí, de manera comprensible y accesible. ¿Por qué? Porque muchas veces, insisto, queremos poner, popularmente se dice, palabras domingueras para saber que lo hicimos muy elegantemente o muy inteligente o muy de todo, y resulta que no siempre es lo más adecuado, ¿no? No solamente es el resultado, también es el contexto que hay en cuanto a relevancia y en el proceso que se está llevando a cabo, el contexto en el cual nosotros estamos entendiendo cuál es la dinámica de vida, cuál es la situación que está viviendo, incluso cuál es el propio plan de vida que tiene precisamente esa persona o que podría llegar a tener esa persona en algún momento en particular. Y muchas ocasiones, pues se termina con esta parte. Dos cosas fundamentales, recomendaciones y, como cualquier trabajo de investigación, bibliografía. La bibliografía siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar sustento a lo que nosotros estamos indicando. Obviamente la bibliografía no solamente son las pruebas, aunque sí se anotan, pero la bibliografía, por ejemplo, los manuales diagnósticos, los protocolos de intervención,
las dinámicas que estamos ocupando e incluso hasta libros que sustenten la propia teoría de lo que estoy hablando. Por ejemplo, ¿no? Yo ahorita les hacía un comentario en cuanto a esta medición de las pruebas cuando hablaba de capacidad intelectual, que no es lo mismo que inteligencia emocional. Entonces, si yo tuviera que contestar una pregunta de inteligencia emocional, pues tendría que primero poner un contexto, ¿no? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las escalas o cuáles son las partes en las cuales se subdividen? Y evidentemente en mi bibliografía, pues debería de tener algún texto que hable precisamente, algún texto científico, obviamente, que hable acerca de inteligencia emocional, acerca de cómo se ve, acerca de cómo se analiza y sobre todo cómo la vamos a utilizar y la vamos a ocupar de forma constante y de forma cotidiana. ¿Va? Entonces, bueno, esas son las principales recomendaciones para hacer un dictamen. Recuerden, básicamente no existe, no hay como tal un machote. Hay muchos que sí utilizan algunos, pero yo lo que les recomiendo es váyanse adecuando al caso, porque cada caso es diferente y cada caso tiene situaciones total y completamente diferentes. No en todos los casos vamos a aplicar ni todas las pruebas ni todo lo que sabemos, sino que debemos de ser muy precisos en lo que necesitamos conocer, lo que necesitamos saber y los instrumentos que voy a utilizar. Hace un momentito, precisamente en el intervalo, les comentaban que, bueno, precisamente aquí en este espacio, bueno, tenemos varios diplomados y tenemos varias oportunidades de formación, porque mientras más amplio sea el badaje de información, las pruebas que manejemos y todo lo que conozcamos, es más fácil tomar decisiones, porque la decisión es de cada uno de nosotros, es de cada persona que dice, ah, pues ok, yo creo que por estas situaciones vamos a aplicar prueba uno, prueba 2, prueba 3. ¿Por qué? Pues porque queremos saber A, B y C. Punto. No es solamente una cuestión interpretativa. Recuerden, el dictamen pericial es una realidad objetiva de algo que estamos buscando, que estamos evaluando y que estamos tratando tanto de entender como de comprender en este caso en particular, ¿va? Bueno, ya estamos a punto de finalizar porque ya son las 2:05 y Dios mío, si no, nos gana el tiempo, ¿no? En este caso. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o algo en particular, con todo gusto me las pueden ir haciendo. Vamos a robar unos 5 minutos más para contestar preguntas o para checar algunas cosas parecidas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una pregunta de Luis Miguel. Dice, ¿qué protocolos se utiliza para evaluar, para la evaluación de padres con condición de discapacidad? Depende, ahora sí que como dicen en mi pueblo, Luis Miguel, depende el tipo de condición o discapacidad del cual estemos hablando, ¿no? Porque no es lo mismo una cognitiva que una física, no es lo mismo, o sea, depende mucho el tipo de situación, ¿no? La verdad, así en México, no crean que tenemos muchos protocolos para el caso de guardia y custodia, ¿eh? La verdad son pocos los que tenemos y realmente no son tan utilizables, ¿eh? Hay uno que yo se los voy a compartir con Kevin para que después me haga el favor de mandárselos a todos, que se utiliza mucho en España, que a mi gusto está muy bien, porque está estructurado para todo ese tipo de cosas. Aquí en México, desafortunadamente, por situaciones, condiciones o dinámicas que tenemos y que tiene nuestro propio sistema, pues no crean que tenemos tantos protocolos, ¿eh? Tenemos lineamientos y reglamentos, ¿no? Y normas, pero pues así un protocolo por eso, uy, estaría interesante. Y te digo, habría que checar más que nada el tipo de condición o discapacidad del cual estemos hablando. No es lo mismo cognitivo que, no sé, una parálisis o alguna parecida, o alguna situación parecida, ¿vale? Dice Dorothy, ¿cuál sería la metodología para evaluar a un menor a distancia? En épocas de pandemia, 2019, 2020, si la memoria no me falla, el gobierno del Estado de México, de hecho, hicieron una adecuación a sus protocolos, precisamente para poder hacer la evaluación a teledistancia. Y sí, sí existe, básicamente la metodología es la misma, la diferencia está en la aplicación o en la forma de aplicar las pruebas y en la forma de llevar a cabo la entrevista. Eh, pero sí existe como tal un protocolo. Ahorita no te lo tengo fresco, perdóname, porque digo es del Estado de México, entonces te lo debo. Pero sí existe un protocolo. Básicamente es muy semejante al habitual, o sea, que se acabo de comentar. La diferencia está en la forma y en la manera de obtención de la información. Y que normalmente esas sesiones se tienden a grabar precisamente para justificar o para ver ese tipo de cosas, ¿no? Por aquí me voy con Tomás. Dice, las pruebas predictivas, ¿qué tan objetivas son?
Te lo voy a contestar como psicólogo y no me odies, Tomás. Depende. ¿Por qué depende? Hay pruebas proyectivas como por ejemplo el HTP que tiene una variación objetiva para evaluación de abuso sexual infantil, por ejemplo, ¿no? Eso, ese protocolo sería objetivo, la prueba como tal sería subjetiva. Las pruebas proyectivas, realmente esto de índice de confiabilidad, validez y todo ese rollo, no manejan porque al ser proyectivas parten a raíz de la propia subjetividad de la persona. Ahora, yo entiendo, por eso les decía, ¿no? Metodología cualitativa, metodología cuantitativa. Si tú me dices, lo voy a hacer cualitativo para entender la percepción del menor y todo ese rollo, y aplicas pruebas proyectivas, está bien, porque lo estás haciendo cualitativo. Pero si tú dices, lo voy a hacer cuantitativo y sabes con proyectivas, ya estamos juntando dos cosas que no se llevan bien, ¿no? No, ya no suena tan padre. Entonces, bueno, no son, o bueno, como tal, no van a entrar en partes objetivas, son más subjetivas, entran más a nivel de interpretación, salvo hay algunas excepciones que te digo, sí vienen con protocolos medibles y cuantificables, pero en general tienden a ser subjetivas. Las pruebas proyectivas se defienden a partir del propio marco teórico, del marco teórico que tiene la propia prueba en este caso, ¿va? Dice, el proyecto Antenas es válido dentro de los paisajes, dentro de los peitajes. Uy, a veces sí y a veces no, perdóname, Alejandra. A veces sí, a veces no. Depende muchas veces la dinámica o la situación que estemos viviendo. Por aquí dice, o cómo preguntarle a un perito que usa pruebas predictivas, ¿qué se logra probar con eso? Pues depende de el expertise que tenga el perito. Digo, si lo preguntas, Tomás, como de cómo tumbar un dictamen que solamente hicieron con pruebas proyectivas, pues le puedes empezar a preguntar cuál es qué metodología utilizó o qué método ocupó. Si te dice que ocupó un método deductivo, pues pelas, porque el método sería inductivo. Si te dice que utilizó una metodología cuantitativa, pues va para atrás. Y si tú le preguntas, ¿no? Incluso, ¿cuál es el índice de validez que tienen las pruebas proyectivas? Y no sabe contestar que se defienden en relación pues sí, al marco teórico de la propia prueba, pues también va para atrás. Le vas quitando peso precisamente al dictamen. Aquí yo lo que te recomiendo, Tomás, es que siempre hay que checar edades, hay que checar momentos, porque obviamente hay pruebas para que sí se acostumbran a aplicar a niños pequeños, ¿no? Por ejemplo. Dice Alejandra, la entrevista con los infantes se debe de divulgar forzosamente, aún en el ámbito particular. Mira, depende del protocolo que estemos adecuando, no sale, pero sí, bueno, puede funcionar precisamente como digo, no lo vas a ocupar como método de prueba, pero sí lo puedes llegar a utilizar, sobre todo pero ojo, tiene que estar enterado el papá, la mamá, el cuidador, o sea, tienen que estar enterados especialmente las personas y tienes que tener el consentimiento expreso para poder llevar a cabo esa situación en particular. Ahora, ¿se deben? No necesariamente. O sea, no necesariamente se deben de grabar, pero pues es una opción que se puede llevar a cabo en este caso, ¿no? Y bueno, no sé si haya más dudas o ya nos vamos a dormir, Kevin. No. Bueno, ya nos vamos, ya es sábado en la tarde. Ok, Ok, doctor. Creo que serían las últimas preguntas. En Facebook no hay preguntas. todo quedó bien Entonces, claro. por el día de hoy estaríamos finalizando. Le agradecemos muchísimo. Y de hecho, mucho de lo que habló el doctor se ve en los diplomados de violencia sexual, por ejemplo, la parte de las grabaciones, de las entrevistas con niños y adolescentes, y de la parte de la batería de pruebas, o etcétera, que han realizado ustedes, se ven a lo largo de los diplomados en psicopatología forense, en el diplomado de psicometría forense que está iniciando el segundo módulo, aún se puede inscribir, y el de psicología forense especializada en violencia sexual y de género. Entonces, los estaremos invitando a que se inscriban. Estaremos con usted en próximas clases ya, doctor, en el de psicometría forense. Perfecto, Kevin. Pues muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa que necesiten, aquí seguimos en contacto. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias y esperen grandes noticias para el siguiente año porque también vamos a iniciar nuestro diplomado en guarda y custodia también. Entonces, esperen el promocional y los anuncios.
Y bueno, ya para finalizar, les agradecemos muchísimo estar el día de hoy. Para los que están inscritos al evento, el enlace de Zoom se les enviará más tarde en el grupo de WhatsApp. Aún se pueden inscribir. Me acaban de comentar por parte de Dirección de Consultoría que las grabaciones en Facebook, quienes están viendo en Facebook y no pudieron verla de manera gratuita, las grabaciones de este evento van a estar disponibles hasta el día lunes a las 10 de la mañana. Entonces, nos veríamos el día de mañana. Aún se pueden inscribir al evento, nos pueden pedir informes a nuestros contactos y nos estaremos viendo a las 10 en punto. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hasta luego.